Pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Desde luego, en fin, no puedo sino empezar agradeciendo a Guillermo Sánchez pues el haberme invitado, porque ha sido él, y a la unidad que dirige Miguel Bataner en la Universidad de Salamanca. A todos ellos, muchísimas gracias. Y digo que gracias muy sentidas. Estaba diciendo ahora a José Ángel que cuando murió Zacut en el año 14 o 15, en el 2014 y 2015 en España no se hizo ninguna conmemoración sobre Zacut, siendo Zacut el astrónomo más relevante de la España del siglo XV, el más importante, sin ninguna duda. Y en cambio se hicieron fastos para conmemorar el aniversario de su muerte en Jerusalén y en Lisboa, ¿no? Y el hecho de que hoy pueda estar yo aquí en Salamanca hablando sobre Zacut, a mí me da, sinceramente, un plus importante. Y entonces esto lo quiero decir de entrada. Todo lo que vamos a oír aquí está contenido en este libro, o casi todo está contenido en este libro que con el profesor Goldstein de una universidad estadounidense publicamos en el año 2000 sobre la figura de Zacut. Entonces publicamos todo lo que se sabía sobre Abraham Zacut. Estamos hablando de hace 20 años. De todas maneras, los avances en humanidades o en lo que yo más conozco, historia de la ciencia y en particular historia de la astronomía, no progresa eso muy rápidamente y hay novedades cada año, ¿no? Entonces, esta es la obra en 2000 que publicamos con el profesor Goldstein, que él acaba de mencionar. Y esta es la versión castellana que se hizo, la versión en castellano que se hizo del libro que acabáis de ver, Abraham Zacut y la astronomía en la península ibérica. Este se publicó unos años más tarde, gracias a los auspicios y, en fin, la buena voluntad del profesor Eduardo Bataner, que en la época era rector, a quien quiero agradecer también nuevamente porque, en fin, fue él quien facilitó que este libro se publicase en castellano. Y esto me pone a mí me satisface mucho. Entonces, sobre Abraham Zacut, quien dio el paso adelante sobre su figura es este hebraísta, historiador y catedrático de esta casa, catedrático de lengua y literatura hebreas en esos años que veis ahí, Francisco Cantero Burgos. Él es el que rescató del olvido la figura de Abraham Zacut y, en fin, a mí me parece de absoluta justicia nombrarlo aquí junto a otros nombres que ya han aparecido. Fue el primero en elaborar un estudio serio sobre la obra de Abraham Zacut y lo publicó en el año 1931, y otro volumen en el año 36. Después ya cambiaron las cosas. Entonces, Abraham Zacut tenía ese nombre completo, su padre era Samuel, su abuelo Abraham, y nació verosímilmente en 1452, porque en la traducción castellana de su obra principal dice esto, ¿no? Uno nació el año de 1452, esa tilde está, esa tilde del año está, ¿no? Pues uno nació el año de 1450, a 12 días de agosto, a 3 horas después del mediodía. Y entonces ya Cantera supuso que esa era la edad o la fecha de nacimiento de Zacut. Además, cuadra todo, cuadra todo.
Eso le hace un año más joven que la reina Isabel, la católica, que en fin tuvo importancia en su vida. Aquí se dice que Zacut murió en Jerusalén en 1514. Sin embargo, en el libro este que se publicó en Salamanca y en el libro anterior que se publicó en Estados Unidos, afirmábamos que había fallecido en 1515. Y históricamente 1515 ha sido la fecha que se ha atribuido a su muerte. Sin embargo, desde el año 2008 hasta ahora, hay quien ha estudiado concretamente en fuentes de Jerusalén el episodio este de la muerte de Zacut y ha encontrado que la fecha es 1514. Entonces, bueno, pues tomamos eso de Abraham David, que es un estudioso de la época y tal. Entonces, la obra principal de Zacut es el Ajibur Agadol, que quiere decir la gran composición. Estamos hablando de matemáticas y sobre todo de astronomía matemática. No es la única obra que escribe Zacut. Zacut escribe otras obras como un texto sobre lexicografía, que tiene ese nombre, y un texto de historia, de temática histórica en el que habla sobre sus antecesores y la gente que le habían precedido directamente, ¿no? Entonces, tiene también otras dos obras, el Tratado breve en las influencias del cielo, que escribió en 1487, que en realidad es una incursión en el mundo de la astrología médica y no es una obra sobre la temática que le caracteriza y le ha dado importancia en todo el mundo, que es la astronomía matemática. Otra obra que hace es un tratadito sobre un eclipse solar que se produjo total, visible en Salamanca, en marzo de 1485. Y entonces le pidieron que hiciera un escrito que permitiera ver qué repercusiones podía tener ese eclipse total sobre la ciudad de Salamanca y toda la región. De hecho, estos dos libritos pequeños los escribió en Gata, en Cáceres, cuando se encontraba en la corte de Juan de Zúñiga y Pimentel, que era el gran maestro de la Orden de Alcántara. Entonces, Zacut fue solicitado para ir a la corte de la Orden de Alcántara y pasó allí un tiempo. Y entonces, Juan de Zúñiga, le pidió que escribiera un par de obritas de astrología matemática, de medicina astrológica, para que sus médicos estuvieran más informados de cómo tratar a él y a su corte y a su familia por si se ponían enfermos, ¿no? Alguien que también estuvo en la corte de Juan de Zúñiga y que coincidió con Zacut es este señor, Antonio de Nebrija, también muy ligado a la Universidad de Salamanca, porque fue estudiante aquí, porque fue docente de gramática y retórica. Me he atrevido a poner Usal porque, aunque Usal no significaba nada en la época, pero bueno, es un anacronismo que todo el mundo me permitirá. Y desde el año 73 fue docente. Y entonces también en el año 87 entra al servicio del maestro de la Orden de Alcántara. Nebrija se interesó un poco por la astronomía, porque estaba bien relacionado con los astrónomos o la gente que sabía matemáticas en Salamanca en la época, ¿no?
es el autor de este librito que contiene una tabla de la diversidad de los días y horas. Bueno, es un título larguísimo, ¿eh? Días y horas, la diversidad de los días y horas y partes de hora de las ciudades, villas y lugares de España y otros de Europa, que, dos puntos, muy bien, que le corresponden por sus paralelos, ¿no? Eso es una pieza que fue publicada en 1516 y que tiene algo también muy importante, y es que tiene un léxico de términos científicos en castellano, que esto no estaba, ¿eh? Entonces, Nebrija, más que aportar algo a las matemáticas, aportó a la lexicografía científica. Y esto es importante subrayarlo porque, claro, en castellano no se había escrito sobre estas cosas de astronomía. Y él es el primero que aporta esta terminología. Recuerdo que Zacut también había escrito un libro sobre lexicografía. Es decir, esta es una disciplina que interesa a los científicos y sobre todo a los científicos que se adentran en un mundo que en su lengua no se ha adentrado nadie, ¿no? Nebrija es uno de ellos, ¿no? Les enseño la tabla esta de la diversidad de los días, porque esto es así. ¿Lo hago bien? Aquí. ¿Cómo? ¿Por qué no me sale? Bueno, es igual. Bueno, es igual. No todo el mundo, pero aquí se lee 36. Aquí 37, aquí 38, aquí 39, aquí 40, aquí 41 y así sucesivamente. 41 es la latitud de aquí. Vale. 41 es la latitud de Salamanca. Y esta es la columna que hay que mirar. Esta es la columna que hay que mirar si uno está en Salamanca. Y entonces, lo que ve aquí es que pone meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sigue por ahí. Enero, febrero, marzo, abril, tanto. Bueno, total, que, por ejemplo, un valor como, si uno quiere saber, hoy es 19 de octubre, ¿no? Pero 19 de octubre aquí no está, porque está el 2, el 5, el 8, tal vez sea el 11, aquí está el 20, pero no hay 19. Pero bueno, el 20 de mañana, el 20 de octubre, en la latitud de Salamanca, estaremos el día durará 6 horas 52, como pone aquí, 6 horas 52. Esta es la tabla de diversidad de las... Porque claro, la duración del día varía según las estaciones y varía según la latitud del lugar que te encuentras sobre la esfera celeste. Pues él monta esta tablita de diversidad de los días. Está muy bien, es muy interesante, pero no era de Nebrija. No fue Nebrija quien elaboró esto, sino se encuentra ya una versión en el Jibur de Zacut, escrito unos años antes, y además, concretamente, esta está tomada de una obra de un astrónomo, el astrónomo tal vez más importante de toda Europa en la segunda mitad del XV, que es regiomontano. Johannes Müller, de Königsberg, regiomontano. Königsberg, regiomontano, ya se ve, ¿no? Pues este escribió en 1483, no, antes, porque había muerto ya, en Venecia se publicó, en 1483, se publicó un calendario hecho por Regiomontano que contiene esta tabla, pero esta misma tabla. Y entonces Nebrija, que publica esto en 1516, pues Brocard, su amigo Guillem de Brocard, pues dijo, anda, vamos a coger esta tabla y, en fin,
digamos que es de Nebrija, ¿no? Me sabe mal por Nebrija, pero yo a Nebrija lo que le doy aquí es importancia por los léxicos, el léxico de términos científicos en castellano. Eso sí que me parece a mí importante. La tablita esta, pues menos, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Volvamos a Zacut. Ya he dicho que su obra importante es la gran composición. El Ajibur Agadol, ¿qué quiere decir eso? La gran composición. Esto es una obra que él escribe en hebreo para una audiencia hebrea y que finaliza el tratado en 1478. Consta de dos partes muy diferenciadas. Esto era muy típico en los libros que tienen que ver con la astronomía matemática en la Edad Media. Hay un texto y hay unas tablas. Hay un texto que, en este caso, es en 19 capítulos. No es por casualidad que sea 19. Todo esto tenía significados. 19 es un número importante para la comunidad judía, ¿no? Escribe un texto en 19 capítulos que es una explicación sobre las tablas que van a venir a continuación y especialmente sobre el uso de las tablas y a veces también explica cosas sobre la composición de las tablas, cómo se han construido estas tablas. Veremos ejemplos de tablas enseguida, porque tablas astronómicas puede parecer un concepto muy abstracto, pero ahora vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? Y que un autor explique cómo construye o diga algo sobre cómo construye sus tablas astronómicas, esto es muy poco frecuente en la literatura astronómica de la época, ¿no? Zacut se basa en dos tradiciones astronómicas importantes. Bueno, no es que hubiera muchas más, ¿eh? En la época hay una tradición judía que la verdad es que se ha trabajado muy poco. Se ha trabajado muy poco porque en la península ibérica, desde el siglo XI, digamos, hasta ahora que estamos a finales del XV, la comunidad científica judía impulsó muchas cosas y escribió tratados, fabricó tablas, hizo cálculos, calculó eclipses y esta es una literatura que se ha estudiado muy poco. Dicho sea de paso, el principal autor que se ha ocupado es justamente este Goldstein que hemos visto en este libro, ¿no? Goldstein es, bueno, uno de los poquísimos que se ha preocupado. En todo caso, Zacut basa su trabajo en dos tradiciones. Una, la tradición judía propia de la península ibérica y el sur de Francia, la Provenza, porque era un paquete, más allá eran otras cosas. Y la tradición alfonsí. Todo el mundo sabe qué es la tradición alfonsí, pero yo lo recuerdo en medio minuto. Todo el mundo sabe que en la segunda mitad del siglo XIII, Alfonso X llama a su scriptorium, a su corte, a un montón de gente lista, sabia, de gente capaz, ¿eh? Y entre ellos llama a dos judíos, precisamente, a los que encarga que redacten unas tablas astronómicas para poder calcular las posiciones de los planetas y a partir de ahí poder hacer consideraciones varias, ¿no? Entonces, en la segunda mitad del XIII, en Toledo, se fabrican unas tablas alfonsíes que la literatura moderna llama tablas alfonsíes castellanas. Tablas alfonsíes castellanas porque fueron hechas en Castilla, ¿no? Muy bien. Resulta que no se ha conservado
ese conjunto de tablas no se ha conservado, no está, no se encuentra. Pero sí nos ha llegado el texto, los cánones, el texto que acompaña esas tablas y que explica cómo van estas tablas, cómo pueden utilizarse y un poquito cómo pueden fabricarse. Entonces, el texto castellano de las tablas alfonsíes castellanas sí que se ha conservado. Vale, muy bien, está en la Biblioteca Nacional, es el manuscrito 3306 y está a disposición, bueno, a disposición de todo el mundo no, porque la tinta está tan gastada que haces así y parece un confeti que cae, es una cosa tremenda. Pero bueno, está bien reproducido porque la Biblioteca Nacional, por cierto, ha escaneado muy bien sus colecciones medievales. El caso es que esta obra se fabrica en Toledo y entonces por vías que no se conocen bien, llega a París. Llega a París a embajadas, a familiares, no se sabe muy bien. El caso es que llega a París. Y en París hay una universidad importante y hay astrónomos allí metidos en la universidad. Y en la primera década, en la década de 1320, hay ahí una serie de astrónomos que se llaman Jean de Mur, que se llaman Jean de Lignières, que se llaman Jean de Saxe, que se llaman Jean de Gênes, una serie de matemáticos astrónomos que cogen este material que viene de Toledo y, bueno, lo transforman, le añaden tablas, les modifican no sé qué y no sé cuántos y bum, 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 con el tiempo lo que sale es lo que se ha llamado actualmente las tablas alfonsíes parisinas, ¿de acuerdo? Basadas en las tablas alfonsíes castellanas, desgraciadamente desaparecidas, pero de las que hay un texto que se habla sobre ellas, porque si no, en fin, nos dirían, oiga, esto nos lo inventamos en París, porque no hay ninguna prueba. De hecho, más de uno lo ha hecho y ha dicho, no, París contiene el acta de nacimiento de las tablas alfonsíes. Esto no lo tendría que estar explicando, pero bueno, me sale explicarlo para explicar qué quiere decir esta tradición astronómica. Bien, pues esto es en lo que se basa Zacut para hacer su serie de tablas. Hablo de una serie de tablas y son unas 65 tablas, que se dice muy rápido esto. Esto, ahora vamos a ver alguna y vamos a ver lo mucho que cuesta fabricar esto, ¿no? Y esto ocupa unas 300 páginas de números y números y miles de números en cada página, ¿no? Calcular cada uno de estos números es un esfuerzo ingente. Y no estoy dando así mucho mérito a Zacut, porque no hace falta que se le dé mérito, ya el solito ya lo hace. Entonces, los problemas a los que responden las tablas astronómicas, estos conjuntos de números, son problemas como determinar las posiciones diarias del Sol. Pues hoy a mediodía está aquí, mañana a mediodía estará allá, el día siguiente a mediodía estará allá, y así día tras día tras día para el Sol, también para la Luna, para los nodos lunares, también para los 5 planetas visibles a l'œil nu, a simple vista, para el cálculo de Sifigias, ya explicaremos, y los eclipses, tablas para la declinación del Sol, para la ecuación de tiempo, para las latitudes planetarias, y así, muchas tablas, ¿no? Ahora, los planetas están basados en las tablas alfonsíes, pero de arriba abajo. Pasemos. Esto es... ¿Por qué me ha salido así, oye? Se me ha caído. Bueno, si pudiéramos, haríamos así y lo levantaríamos. Esto es la primera tabla del Ajibur,
Esto está en la Biblioteca Nacional, en el 3385, en fin, al principio de todo, y aquí nos enseña las posiciones del Sol. No sé si, bueno, aquí no se ve, pero ya lo digo yo. Aquí pone enero, aquí pone febrero. Y esto es la posición del Sol el 1 de enero, el 2 de enero, el 3, así un día tras otro. Y esto es solo medio año, porque aquí vamos enero, febrero, marzo, junio, medio año. Hay otra, a continuación, 1V, donde están todas las posiciones para el resto del año. Entonces, en esta tabla hay 180 en esta, pero 365 posiciones calculadas para el Sol, ¿no? Y claro, si todo esto lo multiplicamos por 4 años, porque esta tabla dura 4 años, pues estamos en unos 1.500 valores calculados para la posición del Sol diaria. Entonces, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, no me quiero equivocar, aquí uno ve que pone 20 grados, no sé si se ve, ¿no, verdad? Bueno, pero supongamos que estos son 20 grados de Capricornio, y estos son 54 minutos, y estos son 12 segundos. Entonces, esta tabla lo que nos está diciendo es que el 1 de marzo de 1473, el Sol a mediodía en Salamanca se encuentra a una longitud sobre la eclíptica de 290 grados, con 54 minutos y 47 segundos. A ver, afinar el segundo tiene su gracia, ¿eh? Porque un grado tampoco sea una cosa muy grande, pero esto lo divides en 60, y cada una de estas divisiones lo divides en 60. Todo esto hay que afinar mucho, no en la observación, aquí estamos hablando de cálculo, solo cálculo con las tablas alfonsíes. Entonces, es que esta es mi favorita, esta es muy bonita, lástima que solo se vea la mitad, pero toda esta cosa florida y bonita, ¿sabes? Porque es la primera página, ¿no? Esto es las posiciones diarias de la Luna a mediodía de Salamanca, pero esto empieza en marzo, se ve ahí, marzo del 1473. Esto se encuentra también en la Biblioteca Nacional, en un incunable cuyo número es ese, ¿no? Aquí no han calculado las posiciones de la Luna para 4 años, no. Aquí Zacut ha calculado las posiciones diarias de la Luna para 11.325 días, es decir, 31 años y 2 días, porque es un ciclo natural en el que la Luna la combinación de la Luna con otros, con el Sol y tal, más o menos se reproduce. Es un ciclo de 31 años y 2 días que supone calcular 11.325 posiciones. Y aquí vemos las de marzo, abril, mayo, junio, 6 meses, y efectivamente, día 1, día 2, hasta el día 31. En abril, pues como no hay 31, pues ponen 0 por eso del horror vacuis, ¿no? Entonces, aquí en concreto, la Luna, el 1 de marzo de 1473, se encuentra en 0 signos, estamos en Aries, y 19 grados y 11 minutos. Es imposible llegar hasta el segundo, teniendo que calcular 11.325 posiciones. Para ver un poco la dificultad de todo esto, porque hasta ahora lo que hemos hecho es ver un poco, qué ingente labor, ¿no? Pero esta ingente labor era muy difícil. Les voy a enseñar cómo se calcula una posición. Aquí se trata, cada una de las posiciones estas que hemos visto, tanto del Sol como de la Luna, es la longitud eclíptica desde el punto vernal hasta la Luna verdadera. Este ángulo lambda es el que se pretende calcular
para cada día, aquí es el caso de la Luna, para cada día 11.300 días seguidos, ¿no? Entonces, claro, esto es muy complicado porque el observador está aquí, somos nosotros, digamos, ¿no? Pero la Luna se mueve, esta es como vemos nosotros la Luna, o L, pero la Luna se mueve sobre un epiciclo, esto es modelo Alfonso X, modelo tolemaico, siglo II, Alejandría, y este epiciclo, la Luna, ¿verdad?, se mueve sobre un epiciclo, por cierto, en este sentido, y contado a partir de un punto determinado que es el apogeo del epiciclo. Pero este centro del epiciclo se mueve sobre un círculo que no está dibujado aquí porque es un círculo que va moviéndose continuamente, porque el centro del círculo que pasa por C es este punto, y este punto, a su vez, va moviéndose sobre este círculo pequeño. Es decir, la cosa está muy complicada, porque en realidad lo que nosotros queremos es obtener la suma vectorial, en fin, absolutamente anacrónico como terminología, la suma vectorial de OD, DC y CL. Y el resultado de esto será, ¡pum!, la posición de la Luna el día ese que andamos buscando, con la dificultad de que este punto se va moviendo, esto se va moviendo con una determinada velocidad, este punto se va moviendo, es decir, y la Luna, todo el mundo ve que sale por la noche a ver el mar y ve la Luna y después de cenar vuelve a salir y ¡anda! Sí se ha movido la Luna, ¿no? La Luna va muy deprisa y todo esto, en fin, si te equivocas de un poquito, en fin, la has fastidiado. Es decir, son cálculos complejos, muy complejos, y requieren mucha dedicación, mucho fijarse en lo que estás haciendo para conseguir obtener este número. Y cuando lo has obtenido, anda, vuelve a empezar con una configuración geométrica distinta. Y esto lo haces 11.325 veces. Y esto lo haces para la Luna, que es una tabla de las 65 que hay, ¿no? Es decir, la cantidad de trabajo es ingente. Nadie se le ha ocurrido pensar que Zacut tuviera un negro, por decirlo así, que le hiciera los cálculos, porque esto no funciona así o no funcionaba así. Entonces, claro, la cantidad de trabajo que hay ahí es ingente. Resultado, Zacut era un buen calculador, Zacut era un buen matemático, Zacut sabía lo que se llevaba entre manos, sabía manejar todas estas modelos geométricos basados en Ptolomeo y pasados por la corte de Alfonso X en el siglo XIII y sabía cómo funcionaba todo esto. Poca gente en su siglo en España, poca gente, me sobran dedos, sabía hacer esto, porque se hubieran manifestado y no tenemos documentación de esto. Luego hablaremos de los catedráticos de astronomía de Salamanca también. Bueno, yo he querido reflejar con esto la dificultad que tiene este asunto. Bueno, aquí hay una tabla de conjunciones y oposiciones del Sol y la Luna, porque si fijas, es exactamente eso lo que significa oposiciones y conjunciones del Sol y de la Luna, ¿no? Y ahí también están calculadas todas las que suceden a lo largo de 30 y tantos años. Fijaros que, por ejemplo, esto empieza en 1478, dura hasta 1503, sí, hasta 1503, y lo que te va dando es, cada vez que hay una luna llena y la siguiente luna nueva. Esto es marzo,
el 4 de marzo de 1478 hubo una luna llena. 14 días después, 14 y pico días después, hubo una luna nueva. Y la siguiente luna llena fue en abril. Y así, calculándote la posición del Sol y de la Luna, cuando son exactamente la misma para que estén en oposición o en conjunción. Vaya, para mí resulta todo esto absolutamente admirable. Y espero transportar la idea no solo de la inmensidad del trabajo, sino de la dificultad de este trabajo. Y además, una tercera idea, la precisión con que está hecha. Porque luego uno calcula con un ordenador moderno de estos que hacen no sé cuantísimos millones de operaciones por segundo y te van saliendo estos números. Bueno, en fin, a lo mejor aquí, en vez de salirte un 3,56, te sale un 3,57. Vale, aceptamos, pero salen. Y estadísticamente van saliendo todos estos números. Bueno, dejemos un poco a Zacut tranquilo y vámonos a la Universidad de Salamanca, que ya que estamos. En 1460 se produce un acontecimiento extraordinario en esta universidad. Se funda la cátedra de astronomía / astrología, porque, en fin, no vamos a entrar en ello, pero son dos conceptos que en la mente de un matemático o de un astrónomo de la época, e incluso anteriores y muchos posteriores, eran cosas que se combinaban bien sin ningún problema. No es como ahora decimos, esto es una cosa y esto es otra cosa. Allí lo tenían todo aceptado de una manera natural. Entonces, ocurre esto en 1460 y resulta que se crea esta cátedra y se llama para esta cátedra a un señor que se llama Nicolás Polonio, pero bueno, en latín se llama, en fin, Nicolaus Polonius, es más, se llama de otra manera, porque este señor resulta que es polaco de verdad, y este señor vino de Cracovia, donde se había formado, bueno, de un pueblecito cerca de Cracovia, se llama Tuchów, donde nació y se formó en Cracovia, y luego pasó a París a estudiar más. No se sabe cómo, pero alguien que está en París, ¡plum!, catapultado aquí a Salamanca y le dan la primera cátedra así, venga, esto para usted. Claro, este es un movimiento que ya se había producido en muchas otras universidades, bueno, siendo importante la de Salamanca, porque Dios me libre de decir algo en contra, ¿no? Pero en Centro Europa eso lo hacían muy a menudo, ¿eh? Y cátedras de astronomía hay, bueno, desde luego en París, y desde luego en Cracovia, y en Leipzig, y en Erfurt. Hay cátedras de astronomía en los siglos anteriores a 1460, ¿no? Aquí es 1460 y viene este Polonio. Entonces, en el libro de claustros de aquí, es que se me hace muy raro decir de aquí, porque yo siempre digo de Salamanca, la Universidad de Salamanca, pero es que, Dios mío, estoy aquí. Se dice que por larga ausencia del señor Polonius, pues tienen que escoger a otro porque este señor se ha ido, ¿no? Se ha ido y bueno, pues parece ser que se fue a la corte de Borgoña y allí hizo de médico en fin, en la corte ahí. Lo cierto es que en 1464 aparece Juan de Salaya, que es un nombre también importante. Pero Juan de Salaya estuvo poco tiempo, porque en el año 69 le ofrecieron o consiguió la cátedra de lógica, que estaba mejor remunerada, y dijo, yo me voy a lógica, porque también tengo que vivir, ¿no? Entonces, volvamos un momento a Nicolás Polonio. Este Nicolás Polonio es citado por Nebrija. En uno de sus escritos dice que de pequeñito él había estudiado matemáticas con Apolonio. En fin, poniéndole la cosa, transformando el Polonio de polaco,
transformándolo en algo un poco más humanista y más Apolonio. Le había dado clases a Apolonio. Entonces, luego entra Salaya, que Salaya resulta que también se conocían con Nebrija. Es que este era un mundo muy pequeño, se conocía con Nebrija, porque Nebrija estaba casado con una señora que era la hermana de la esposa de Salaya. Entonces, Nebrija y Salaya tenían por mujeres dos hermanas, ¿no? Entonces, bueno, se relacionaban. Yo no sé muy bien cómo se relacionaban ni qué constancia hay de esto. Seguramente hay gente en la sala que sabe de esto. A mí me importa subrayar que se conocían. Zacut también conocía a Salaya, tanto que Salaya y Zacut traducen el Jibur al castellano. De hecho, lo traduce Salaya porque sabe más castellano que Zacut, pero son esas traducciones a cuatro manos, ¿no? A cuatro manos que, en fin, el autor está al lado para ser preguntado, ¿y esto qué quieres decir? ¿Y esto qué? Y tal, no sé cuántos. Y entonces Salaya traduce al castellano el Jibur y, bueno, y aquí hay una página, es más, creo que es la primera, Sí, es la primera página, y esto es castellano, además con buena letra, se llega a entender todo esto, ¿no? Y esta es la versión castellana, traducida por Salaya, con la ayuda de Zacut, en el año 81. Está aquí, en algún sitio en esta casa, este manuscrito, ¿no? Allá. Muy bien, a mí esto me... Entonces, el Jibur. Resulta que el Jibur es el material esencial de otro libro que se llama Almanac Perpetuum, que fue publicado en 1496 por este señor Samuel Dortas en Leiria, Portugal, norte de Lisboa, ¿no? Y el contenido de esta obra es el Jibur. Esto está basado en la obra del Jibur Agadol y la publicación es en el año 96. Recuerdo, eso lo tendría que haber dicho justo empezar, y es que nuestros queridísimos, muy católicos reyes Alfonso, Isabel y Fernando, pues expulsaron a los judíos de su tierra. Por cierto, era una práctica muy actual y, en fin, que mucha gente hace, es decir, anda, fuera que esto me lo quedo yo, ¿no? Total, que en el 92 fueron expulsados los judíos y Zacut pasa a Portugal. Pasa a Portugal, donde entra al servicio del rey João II, y a la muerte de este en 1495, a la muerte de este en 1495, Zacut pasa al servicio del sucesor de João, que es Manuel I, ¿no? Entonces, Zacut está en Portugal en el 95, trabajando para el rey, y en el año 96, que por cierto es el año en que van a ser expulsados los judíos, incluido Zacut, e incluido Samuel Dortas, porque este Samuel Dortas tenía una imprenta en Leiria que publicaba libros en hebreo. No era el primero, porque unos años antes se había establecido en Faro una imprenta que publicaba libros en hebreo. Pues claro, en el año 96, publicar libros en hebreo en Portugal era jugarse el tipo, vaya. Entonces, aquí lo que hacen es... me estoy saliendo de... Sí, me estoy saliendo. Lo que hacen es hacer dos versiones, no en hebreo, por descontado, porque esto no va bien en hebreo. Entonces hacen dos versiones del Almanac Perpetuum en latín y en castellano. Resulta que el Almanac Perpetuum está
compuesto de un texto también y de unas tablas. Y que son distintos, porque y las dos versiones, en latín y en castellano, es que se nota mucho que está hecho, pero a correcuita, como decimos, a toda velocidad, Es más, allí Guillermo presenta un ejemplar de la obra esta, del Almanaque Perpetuum, en una página que hay una lista de estrellas. ¿Se van a creer ustedes que una lista de estrellas en la que no figuran los nombres de las estrellas sirva de algo? Pues eso, hay una lista de estrellas, 1000 estrellas, sin los nombres, sí, donde están en el firmamento, sí, pero sin los nombres, claro, todo eso no sirve para nada. Todo eso indica que los que tenían que traducir eso al latín no sabían por dónde andaban, porque la estrella que está en el pie derecho de Orión y la que está en la punta de la espiga de la estrella, no sé cuándo, todo esto, en fin, nadie no lo entendían. Todo esto no lo entendían. Y entonces, bueno, en algún momento lo haremos, pero hay prisa, porque nos van a expulsar y sale sin los nombres, bueno, claro, y con un montón de cosas. Hay también un texto del que hablaremos también. Y en la versión latina, hay una dedicatoria. Hay una dedicatoria interesantísima, porque cuando primero nos enfrentamos, mi profesor Goldstein y yo nos enfrentamos a esta dedicatoria, ostras, me suena esto, ¿no? Era una dedicatoria, era un texto dedicado al obispo de Salamanca, Diego Ortiz de Vivero. Sí, ahora me ha venido el nombre, Diego Ortiz de Vivero. Pero, claro, Diego Ortiz de Vivero había muerto en 1480. Aquí estamos en 1496. ¿A quién demonios le importa imprimir un libro en 1486 y dedicárselo a alguien muerto en 1480 que ya no te va a dar absolutamente nada, nada de nada, ¿no? Todo esto, la verdad, olía a chamusquina, pero el texto estaba erizado para el meridiano de Salamanca, y esto lo hemos calculado para Salamanca y tal, no sé cuándo. Hasta que caímos en la cuenta de que otra vez regiomontano, del que hemos hablado, Johannes Müller, del que hemos hablado hace un rato, con motivo de Nebrija y la tabla de la diversidad de los días y las horas, publicó un libro muy importante, su Tabula Directionum, que publicó en Augsburgo en 1490, es decir, antes que esto, en el que hay una dedicatoria al obispo de Hungría, János Vitéz. Y lo único que hizo Samuel Dortas, este señor, Samuel Dortas, o vete tú a saber quién, ¿no? Pero lo único que hicieron es coger esa dedicatoria que había puesto Regimontano en su libro, tachar el nombre de János Vitéz y poner, como he dicho, Rodrigo Díaz de Vivero, ¿no? ¿Lo digo bien o no? Sí, yo creo que sí, Rodrigo de Vivero. Y, claro, y cada vez que salía Viena, pues tacharon y pusieron Salamanca. Entonces, claro, era una época en que el copyright no importaba mucho y la autoría no importaba mucho, pero es que yo creo que lo hacían sin mala fe. Quiero decir, en fin, era la práctica habitual. Cogían, sacaban, metían y hacían un collage y venga, empaquetado. Pero lo cierto es que la edición en latín de El Almanaque Perpetuum, hecho en Leiría en el 96, sale con una dedicatoria, presuntamente, al obispo de Salamanca, y no es tal, es una mala copia de otra cosa. En la versión castellana no existía la dedicatoria, porque claro, alguien tendría que haber traducido esa dedicatoria que estaba en latín, tendría que haber traducido al castellano, ya prisa, y no puede ser, que vienen los malos a pillarnos y rápido. En cambio, hay un colofón,
y el colofón es este que es tan conocido. Aquí se acaba la recela de las tablas trasladadas de hebraico, mentira, de hebraico en latín y del latín en nuestro vulgar romance per maestre Giuseppe Vesigno, discípulo del actor de las tablas. En ningún documento que no sea este se ha encontrado que, en fin, Zacut tuviera un discípulo llamado así. Es más, en ningún documento se ha encontrado que tuviera ningún discípulo Zacut. Ninguno. Zacut sí, después de ser expulsado de Portugal, pasó al norte de África y allí vivió un tiempo, y en Cartago sí tuvo un discípulo importante, Agustino Ricius, que escribió un libro sobre el movimiento de la esfera, que es importante y se publicó en 1518, y hay un discípulo conocido. Pero el Giuseppe Vesigno en fin, vete a saber quién era. En todo caso, no se sabe. Aparece su nombre en algún registro portugués como alguien asociado a la Junta de Matemáticos, como alguien asociado a los problemas estos de navegación oceánica que tanto importaban en Portugal, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que el texto, ya sea en latín o en castellano, que acompaña al Almanac Perpetuum, es un texto que no es la traducción del Jibur, no es el texto que Salaya había traducido. Es un resumencito con no pocas incorrecciones desde el punto de vista técnico que pusieron allí y ya está, y se puso allí. Y del que, desde luego, en fin, mi amigo, bueno, el profesor Goldstein y yo estamos absolutamente convencidos de que Zacut no tuvo absolutamente nada que ver con la publicación del Almanac Perpetuum, y otra cosa es que este señor Samuel Dortas en Leiría lo publicase. Por cierto, un detalle importante, un señor en Portugal que no escribe el texto en portugués. Curioso, ¿eh? Curioso todo esto, lo escribe en castellano. Y un señor en Portugal que, en fin, tiene una imprenta con caracteres hebreos que no hace eso en hebreo, siendo una obra, en fin, que inicialmente está dedicada a una audiencia, a un público hebreo, ¿no? Total, que me queda todavía una página para decir, no sé si voy bien de tiempo o no, me tengo que enrollar más. No, voy bien, más o menos. Total, que Zacut, la obra de Zacut tuvo un impacto importante. Zacut, ya he dicho que abandona Portugal. Abandonar es delicado, ¿no?, con los reyes de Portugal. En fin, es forzado a abandonar y a perder sus tierras y, en fin, a todo, en fin, sus libros, todo, en fin. Él y muchos otros, En fin, son estas prácticas que ahora vemos en la televisión todos los días. Y se instalan en el norte de África. Desde el norte de África, donde tiene algún estudiante, no es la palabra, algún discípulo, pasa a Egipto. Y allí hay constancia de que algo hace, construye algunas tablas y, sobre todo, que va a Jerusalén. Claro, es un destino favorito, ¿no?, de alguien que tiene una fe por la que ha sido empujado y expulsado y tal, ¿no? Acaba en Jerusalén y en Jerusalén, como lo que de verdad sabe hacer Zacut es fabricar tablas y conoce bien toda esta mecánica de los modelos tolemaicos y tal, pues hace unas tablas adaptadas al meridiano de Jerusalén, que se conservan en fragmentos, pero que, bueno, en fin, se han estudiado. Entonces, para terminar, resulta que en Estambul, no es por casualidad que esté en Estambul, algún judío
Moses Galino o Galiano, Galinus en latín, hace una versión árabe del Almanac Perpetuum, no del Gibor, sino del Almanac Perpetuum, del libro impreso, ¿no? Y, bueno, pues eso se difunde. Y este libro, esta traducción árabe, es la que lleva a Zacut al mundo árabe, porque el mundo árabe no había conocido Zacut. Y es a través de la traducción que hace Galino de la obra de Zacut, bueno, la obra del Almanac Perpetuum, que el mundo árabe empieza a conocer Zacut. Es más, resulta que las tablas alfonsíes que se fabrican en Toledo y que se reajustan en París y que desde París se difunden por toda Europa, en el mundo árabe no penetró, eso no penetró en el mundo árabe. Y es gracias justamente a la versión árabe de Zacut, del Almagestum basado del Almanac Perpetuum basado en el Gibur de Zacut, como las tablas alfonsíes empiezan a conocerse en el mundo árabe, ¿no? Y de alguna manera Zacut es quien vehicula pues toda esta elaboración de astronomía matemática que a partir de los trabajos de Alfonso X y luego su reshuffling, su reactualización en París, pues se difunde por toda Europa. En fin, yo es que estoy encantadísimo con Zacut y muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por haberme traído a hablar en esta casa sobre Zacut.